Padre, te damos gracias, mi Dios. Aunque el verdadero significado de la cruz, Padre mío, es un símbolo de muerte, sabemos, Padre mío, que el morir a nuestro yo, a nuestros deseos, el morir, oh Padre mío, a las cosas que nos aferran a esta tierra, oh Padre mío, nos hacen, Padre mío, así como Jesús, tu Hijo. Porque Él, Padre mío, dejó su gloria, dejó su trono, dejó sus vestiduras reales, dejó su corona, se despojó de todo, Padre, y vino a este mundo. Y tomó forma de hombre, y en forma de hombre, mi Dios, fue llevado a esa cruz, donde Él, mi Dios, murió para pagar por los pecados de la humanidad. Así es de que gracias, Padre, te damos. Porque, oh mi Dios, yo sé que a ti te costó mucho, sufriste al ver a tu Hijo colgado en aquella cruz. Al Creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, colgado a una cruz, clavado en una cruz. Y no es que no hubiese podido bajarse, sino que Él se mantuvo ahí para poder dar acceso al cielo a nosotros pecadores, pagando por nuestras culpas y pecados con su preciosa sangre, para darnos, mi Dios, vida eterna y para siempre en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Te honramos y bendecimos siempre, esta noche y el resto de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor me los bendiga. ¿Cómo están? Los hermanos líderes estaban bien asustados, ¿sabían ustedes? Porque me tocó ir a traer a mi hija al aeropuerto y no llegué hasta las puras 7 de la tarde. Y todos estaban temblando, se estaban comiendo las uñas. Porque decían, ok, ¿quién va a enseñar? ¿Tú? No, tú no, you no. Y o sea, estaban todos temblando, ¿no? Pero gloria a Dios que sí me dio la bendición de llegar a tiempo. Y acá estamos, ¿no? Vamos a estar esta noche, hermanos, tocando un tema muy especial que va de acuerdo con la temporada y de acuerdo a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Esta noche vamos a estar tocando las últimas 7 palabras de Jesús desde la cruz. Así es de que no tenemos un versículo clave, porque vamos a estar yendo para atrás y para adelante en las Escrituras. Así es de que saquen sus Biblias y vamos a comenzar en el libro de Lucas, capítulo 34. Lucas 23, 34. Es donde vamos a comenzar con nuestra primera palabra que Jesús exclamó desde la cruz. Hermanos, quiero hacer un poco de énfasis en el hecho de la naturaleza del hombre, nuestra naturaleza. Cuando estamos en una situación desesperante, nuestra reacción, hermanos, es ¿cuál? Decir, qué buen tiempo estoy pasando. Decir, oh, qué maravilloso es esto, ¿no? Que me hayan puesto en una cruz. O decir, oh, ¿sabes qué? Ustedes que me han puesto en la cruz, me pusieron en la cruz porque me merezco la cruz, ¿no? ¿Ustedes creen que esa es la reacción del ser humano? ¿O creen ustedes que la reacción del ser humano es renegar desde la cruz, maldecir desde la cruz, e incluso culpar a todo el mundo por el hecho de que está en la cruz? ¿Sí o no? ¿Cuál es la reacción correcta? ¿Cuál es la expresión correcta? Pongámoslo de esa manera. Pongámoslo para no poner a nadie en aprietos. Hagámonos una pregunta personal y pregúntate cómo tú hubieses reaccionado si hubieses sido el que estaba puesto en la cruz, siendo que no habías hecho absolutamente nada para merecer la cruz. ¿Cómo hubieses reaccionado? ¿Cuál hubiese sido tu expresión? ¿Cuáles hubiesen sido tus palabras? ¿De qué manera te hubieses defendido? ¿Qué es lo que tú hubieras hecho en ese momento? Vaya que te llevaron a juicio, ¿no? Te llevaron delante de Poncio Pilatos. Te pusieron delante de Poncio Pilatos y una vez estando delante de él te hizo un examen, ¿no? Te examinó y te preguntó y tú no dijiste nada. Porque no tienes nada de qué defenderte. Entonces, o tú dirías, no, yo estoy aquí injustamente.
Me han traído a este lugar y me han puesto delante de ti porque ellos me tienen odio, me tienen envidia, porque ellos ven que la gente viene tras mí y la gente se amontona a escuchar mis enseñanzas. ¿Hubiese esa sido tu reacción, tu defensa? Si estoy tratando, hermano, de meterte en la historia. Porque si no te metes en la historia, no vas a ganar o a sacar nada de lo que vamos a estudiar esta noche. Si no te metes en el escenario, si no eres parte del grupo de la gente que está ahí delante de Jesús, que están gritando, que están quizá diciendo es un hombre justo, si no te metes en esa historia, si no eres parte de la historia, no vas a poder entender lo que vamos a estudiar esta noche. Es muy importante, hermanos, que cuando tú estudias la palabra de Dios te hagas un personaje de la palabra de Dios. Comenzamos el libro de Miqueas el día lunes, dimos la introducción al libro de Miqueas en el estudio de los hombres. Y cuando dimos la introducción acerca del libro de Miqueas, hablamos acerca de que el libro de Miqueas, hermanos, fue escrito a la nación de Israel, al reino del sur y al reino del norte. Y les dije a los hermanos, ok, perfecto, vamos a hablar de lo que Dios dijo al reino del sur y al reino del norte. ¿Pero qué? De La Habra y de Fullerton, pongámoslo de esa manera. Porque la palabra de Dios les aplicó tanto a ellos como nos aplica a nosotros. Y es lo mismo. El mismo mensaje para nosotros, la iglesia. Es el mismo mensaje para Israel. Y es el mismo mensaje que el Señor nos trae a nosotros este día. Y por ello es que es muy importante para nosotros es muy importante meternos en la historia. Ser un personaje de la historia. Así es de que esta noche, ¿quién quiere ser Juan? ¿Quién quiere ser Pedro? ¿Quién quiere ser Andrés? ¿Quién quiere ser Judas? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Saben por qué no quieren ustedes ser ninguno de estos personajes? Con la excepción de Juan. Porque todos salieron corriendo. Y abandonaron a Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando prendieron a Jesús, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Se quedaron ahí y dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Cuál es su pecado? ¿Dónde falló? ¿Por qué lo acusan? O dijeron, patitas para cuando son, más vale que digan aquí corrió y no aquí quedó. ¿No fue ese lo que pasó? Exactamente, hermanos. Eso fue lo que pasó. Por ello es que para nosotros, hermanos, es de suma importancia entender las palabras, las últimas 7 palabras que Jesús exclamó desde la cruz. ¿Y qué significado tienen? ¿Y de qué manera lo vamos a aplicar a nuestras vidas? ¿De qué manera lo vamos a aplicar a nuestro caminar? ¿De qué manera, hermanos, estas palabras van a afectar nuestra vida y van a afectar nuestras decisiones de hoy en adelante? Si no nos afectan, si no hay un cambio en nuestras vidas, entonces no venimos a escuchar, venimos nada más a ser entretenidos. Y no queremos eso. Queremos ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Transformados por el poder de la palabra de Dios. Si ya estás relacionado con la historia, sabrás que cuando Jesús fue entregado a Poncio Pilatos y fue llevado ante él y fue puesto en juicio, Poncio Pilato no encontró absolutamente nada de qué acusarle. No solamente no encontró nada de qué acusarle, sino que no sabía qué hacer con Jesús. Y cuando él se entera que Jesús es del área de Galilea, ¿qué es lo que hace? Lo envía a Herodes. Dice, Herodes es el que se encarga, es el que está a cargo de Galilea. Bueno, enviémoslo allá. Lo traen delante de Herodes. Herodes no encuentra absolutamente nada de qué acusarle. Lo regresa nuevamente a Poncio Pilato, a la ciudad de Jerusalén. Llegando ahí a donde está Poncio Pilato, les dice a los mismos israelitas, aquellos que el domingo de Ramos, al bajar Jesús por el monte de los Olivos, tiraban sus mantos y cortaban ramas de árboles frondosos y las tiraban en el camino para que cuando Jesús pasase,
le proclamaban rey. Decían, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Todos esos hombres que ese día, en ese momento, proclamaron a Jesús rey de los judíos, ahora se ponen de acuerdo con los líderes religiosos para decir, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Crucifícale. Fue el lema de ellos. Pero Poncio Pilatos dice, hey, yo no encuentro nada mal con este hombre. Entonces, ¿qué es lo que agarra? Agarra una bandeja de agua. Se lava las manos. Dice, yo soy libre de la sangre de este hombre. Y el pueblo, por su religiosidad, ¿qué es lo que hace? Dice que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa fue la reacción de ¿quién? La reacción del pueblo de Israel. Que la sangre de él, dice, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y mira que han sufrido, Mira que este pueblo ha sufrido. Mira que ha sufrido, ¿por qué? Por sus malas decisiones. Ha sufrido muchísimo. Pero igual entendamos algo. Lo llevaron hasta ¿dónde? Lo llevaron hasta Golgata. O sea, el lugar de la calavera que nos dice la Escritura. Y una vez llegado ahí, ¿qué es lo que hacen? Lo ponen en la cruz, lo clavan a la cruz, lo levantan en la cruz y lo ponen al pie del camino. Lo que tú ves en las películas, una loma y 3 cruces arriba de esa loma, eso es una invención de Hollywood. Porque realmente en aquellos entonces crucificaban a las personas. El tamaño de la cruz era más o menos de este alto, para que cuando los crucificaban los ponían al lado del camino. Y cuando los ponían al lado del camino, la gente que los miraba era como decir, mira, si tú haces o te rebelas en contra del gobierno, eso es lo que te va a pasar a ti. Y las personas que caminaban por ese camino le miraban a Jesús directamente a los ojos. Miraban la agonía de los crucificados, miraban el dolor de los crucificados, miraban cómo ellos trataban de levantarse en sus pies para poder agarrar un respiro, agarrar un suspiro, agarrar un poco de aire para poderse mantener vivos. Y miraban el dolor. Y cuando Jesús estaba en esa cruz, podemos ver que todos los que pasaban por ahí se burlaban de él. Se burlaban de Jesús. Se burlaban, decían, hey, ¿eres tú el Cristo? Sálvate, bájate de la cruz para que creamos en ti. Sálvate, bájate de la cruz para que creamos en ti. Esa era la reacción del pueblo, era la reacción de los líderes religiosos. Todos ellos querían que Jesús bajase de la cruz para entonces ellos creer en él. Y Jesús, al mirar esto, exclama la primera palabra desde la cruz, porque como un cordero fue llevado al matadero y en ningún momento abrió su boca. En ningún momento abrió su boca. Pero estando él en la cruz y mirar la gente, la condición depravada de la gente, la condición en la cual el pueblo se encontraba, desde ahí, desde esa cruz, en Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Jesús pidió a Dios que perdonara a la gente que le daba muerte. Que perdonara, hermanos, a los líderes religiosos. Que perdonara a Poncio Pilatos. Que perdonara a los soldados romanos. Que perdonase a nosotros. A nosotros el día de hoy. ¿Por qué a nosotros el día de hoy? Porque tus pecados, mis pecados y nuestros pecados y los pecados de las futuras generaciones fueron los que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. El pecado del mundo, el pecado de la humanidad. Cuando Dios habla con Adán, le dice a Adán: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. ¿Morirás de qué manera? ¿Morirás físicamente? Dijo. Ok, si me como la fruta me voy a envenenar. Pues se la comió Eva primero, ¿no? Y no le pasó nada.
Entonces le dice a Eva, mira, gústala, está buena, tiene buen sabor. Y también comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero algo que podemos ver y entender es lo siguiente, hermanos, que eran los primeros hombres, el primer hombre y la primera mujer en la humanidad. Lo que quiere decir es que de ese momento en adelante todo hijo e hija de Adán y Eva iban a nacer ya con la simiente del pecado. Iban a nacer con la semilla del pecado. Así es de que todos nacimos con el pecado ya. Está en nuestro ADN. Es parte de nosotros. Por ello es que cuando Jesús desde la cruz exclama esas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no se está refiriendo solamente a los líderes religiosos, ni a Poncio Pilatos, ni a los soldados, sino que se está dirigiendo a todo aquel que es pecador, a todo aquel que de una manera u otra ha mancillado o está mancillando o va a mancillar o mancillará el nombre de Jesús. El amor de Dios, el amor del Padre, demostrado en la cruz del Calvario. Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios ama al mundo de tal manera que estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo. A sacrificar a su Hijo para dar a nosotros, hermanos, para dar a nosotros la salvación, el don de la vida eterna. La prueba de que Dios nos perdona a todos está aquí, hermanos. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, la paga del pecado es muerte. Pero Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen desde la cruz. Sus palabras hasta el día de hoy resuenan en las mentes de muchos de los que hemos hecho una confesión de fe. De muchos de los que hemos dicho, Jesús, reconocemos que tú eres Señor. Reconocemos que somos pecadores. Te pedimos perdón, perdona nuestros pecados. Te invitamos a que entres en nuestro corazón y seas Señor de nuestra vida. Y de ahí en adelante comenzamos a caminar con el Señor. Por ello es que tus pecados, mis pecados, fueron clavados a la cruz juntamente con Jesús. Y ahí es donde Dios nos perdonó y nos da vida nueva en Cristo Jesús. La segunda palabra que Jesús exclamó desde la cruz fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 39. Escucha bien. Dice, y a uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La reacción del malhechor es la reacción humana. Es nuestra reacción. Es de la manera que tú y yo reaccionamos cuando nos hacen algo injusto. Cuando alguien, hermanos, nos hace algo que nosotros consideramos una injusticia. Ahora, este hombre era malhechor. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que este hombre era ladrón. Y como fue
como fue capturado en el acto de robo, fue llevado y sentenciado a juicio, y para que fuese un ejemplo a la sociedad, le crucificaron para que los demás que tenían la tendencia a robar mirasen lo que les iba a pasar si los agarraban a ellos robando. Si les agarraban a ellos robando. Pero hay algo aquí que es de suma importancia para nosotros, que de verdad, hermanos, vale la pena hacer hincapié en ello. ¿Por qué? Porque este hombre, primeramente nos dice que injuriaba a Jesús. La palabra injuriar es maldecir, o sea, maldecía a Jesús. Y le decía a él, si tú eres el Cristo, dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, entiende algo, y es muy importante. Jesús no necesitaba ser salvo. Él era y es el Hijo de Dios. Él no pecó en ningún momento. En Él no se encontró pecado. Él no necesitaba un Salvador. Nosotros somos los que necesitamos un Salvador. Era necesario que Jesús se mantuviese en esa cruz hasta que entregase su espíritu a Dios para poder salvar ¿a quién? A ese malhechor. Para podernos salvar a nosotros. Para poder salvar nuestras vidas. Por ello me encantan las palabras del segundo ladrón que estaba en la cruz colgado, que estaba en la cruz con Jesús. ¿Por qué? Porque le dice a él, lo reprende desde la cruz, le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Nosotros robamos, asaltamos, quizá hasta mataron y están ahí porque merecen la muerte. Sus actos, sus hechos, todo lo que ellos hicieron es el pago de las acciones o de las cosas que ellos hicieron. Y como es el pago de lo que ellos hicieron, entonces ahora entendemos algo. El mismo malhechor les dice a él, yo merezco la muerte, pero Jesús, el Hijo de Dios, el que está aquí colgado en la cruz del Calvario, Él no merece la muerte. Él no merece la muerte. Pero de la misma manera que este malhechor entendió y vio en el rostro de Jesús, que no abrió como un cordero su boca en ningún momento, sino que se mantuvo firme. ¿Firme en qué sentido? En el sentido de que él tenía una misión. El Padre le había enviado a salvar la humanidad. Y tenía que mantenerse, ¿dónde? Tenía que mantenerse en el plan de Dios, no en el plan de Jesús. No en el plan de Jesús. Cuando Juan el Bautista le mira venir hacia él, en el río Jordán, Juan el Bautista extiende su mano y le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Haciendo mención a quién, o apuntando a quién, apuntando a Jesús. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, hermanos, que ofrecían los judíos para cubrir el pecado de ellos, tenía que ser blanco, puro y sin mancha. El Cordero de Dios tenía que ser puro y sin mancha. Y el Cordero de Dios estaba ¿dónde? Estaba en la cruz. Estaba derramando su sangre desde esa cruz. ¿Para qué? Para poder pagar por los pecados de quienes, de nosotros, los seres humanos, de todo aquel que confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Para pagar por nuestros pecados. Por ello es que este malhechor no solamente no entendió el concepto, no entendió la misión, no entendió el plan de Dios, no entendió en ningún momento que Jesús no estaba ahí porque Él era un malhechor. Jesús estaba ahí porque estaba ahí para pagar por los pecados de los malhechores, de nosotros los pecadores. Por ello es que cuando le dice a Jesús, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Si tú eres el Cristo, demuéstranoslo. Demuéstranos que eres el ungido de Dios. Demuéstranos lo que has venido no solamente a salvarte tú, sino a salvarnos a nosotros también. Pero él no entendió que Jesús se lo estaba demostrando con hechos. Se lo estaba demostrando mientras él estaba colgado en aquella cruz. Se lo estaba demostrando mientras la sangre corría por las manos de Jesús. No entendió él cuando miró la espalda de Jesús, que había sido abierta de 40 latigazos que le habían dado los soldados para que confesase su pecado. Y como no tenía pecado, no dejaron de darle hasta que se cumplieron los 40 latigazos. Si tú eres, demuéstranoslo. Y muchas veces así somos nosotros, hermanos. Queremos señales. Queremos señales. Queremos que se nos muestren señales para creer en la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Queremos que Jesús mismo venga y haga milagros, maravillas y prodigios para entonces nosotros convencernos de que Él es el Hijo de Dios. Pero si ya no lo demostró, nos lo demostró mientras Él colgaba en aquella cruz. No necesitamos ver más milagros, hermanos. Lo único que necesitamos es creer en el Hijo de Dios. Creer en el Hijo de Dios. Lo que nos dice la Escritura. En Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, dice que les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y no por voluntad de hombre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Por ello, ¿qué demostración, qué mejor demostración Jesús podía darles a ellos, sino el hecho de que Él estaba en esa cruz para salvarles a ellos de sus pecados. En el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 21. Juan 8, 21. Dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y él les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído y lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado, escucha, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. ¿Qué le dice el malhechor a Jesús? Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Fueron las palabras del malhechor. Y muchas veces inconscientemente son nuestras palabras. Muchas veces demandamos de Dios, demandamos de Jesús que haga por nosotros. Muchas veces no solamente demandamos, le exigimos. Le exigimos. Tenemos una necesidad, venimos a Él y no le decimos: Señor, si es tu voluntad,
si está dentro de tus planes, si esto es lo que a mí me ayuda para crecer y madurar más en el conocimiento de tu palabra, de tu persona. Padre mío, contéstamela, pero si no, hágase tu voluntad. Sino que llegamos y le decimos, no, Señor, lo necesito, lo quiero, me hace falta. Si no me lo das, pues no eres Dios. Y eso es lo que este malhechor estaba haciendo. Él no entendió el plan de Dios, no entendió la mente y el corazón de Jesús, no entendió que Jesús, el Hijo de Dios, no estaba ahí para demostrarle a nadie quién Él era. Él estaba ahí para cumplir la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Y cada vez que tú y yo pidamos a Dios, no pidas lo que tú quieres, pide la voluntad de Dios. Pide la voluntad de Dios. Me encantan las palabras de Jesús. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Dice él, yo hago siempre todo lo que a mi Padre le agrada. Yo no busco hacer lo que yo quiero. Yo busco hacer lo que Él quiere. Yo no busco hacer lo que a mí me hace sentir bien. Yo busco hacer lo que le hace a Él sentir bien. Porque mi enfoque principal no es yo, es Él. Es Él. Lo que nos lleva a la tercera palabra de esta noche. Fíjate el corazón de Jesús. En Juan 19:26. En Juan 19:26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Pregunta, iglesia, ¿por qué Jesús no encomendó su madre a sus hijos o a sus hermanos de Jesús? ¿Por qué no dijo Jacob, José, Judas, Simeón? Háganse cargo de mamá. Cuiden de ella, guarden de ella. Hermanas, porque tenía hermanos y hermanas. Hermanas, yo me voy. Mi carrera, o sea, mi misión aquí en la tierra ha terminado. Yo ya no voy a estar con ustedes. Ahora regreso al Padre. Ustedes háganse cargo de mamá. ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué no se las encomendó? ¿Por qué no se las encomendó a ellos? Sino que le dice a Juan. Le dice a Juan le dice mujer, le dice a María, le dice mujer, he ahí tu hijo. Y le dice a Juan, el discípulo amado, he ahí tu madre. ¿Te has puesto a pensar esas palabras? ¿Por qué es que Jesús no encomendó su madre a su familia? Bueno, la respuesta está en Marcos capítulo 3, versículo 31. La respuesta está en Marcos 3:31. Porque dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. ¿Estamos en Marcos? Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Por qué no encomendó Jesús su madre a sus hijos y a sus hijas? Es evidente, es claro, hermanos.
Podemos entender que ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios porque ni siquiera estaban ahí en Jerusalén cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. Sentían ellos lo que muchos de nosotros, los seres humanos, tendemos a sentir. Se hicieron partidarios de ¿quiénes? Se hicieron partidarios de los líderes religiosos y le dieron la espalda a Jesús, su hermano. No siguieron a Jesús. Y como no siguieron a Jesús, pudo entender él que no estaban haciendo la voluntad de Dios, por lo tanto no podía él encomendar a su madre al cuidado de una persona que no creía en él. Él tenía que encomendar a su madre a alguien que creía en Jesús, alguien que podía velar por la salud espiritual de su madre y por la salud física de ella de igual manera. María, desde esos momentos, hermanos, según la tradición, emigró con Juan a Éfeso. Y en Éfeso es donde ella murió. E incluso en Éfeso tienen un centro de atracción donde la gente viene específicamente al lugar que le llaman el sepulcro de la Virgen María en la ciudad de Éfeso. Por ello es que entendemos que Jesús, hermanos, no nos va a encomendar a cualquier persona. Jesús no va a encomendarnos a cualquier persona que no esté bien fundado, que no esté bien cementado en los negocios de Dios, en la palabra de Dios, en el Evangelio, en la palabra de Dios. Dios nos va a encomendar, hermanos, ¿a quiénes? Aquellos que nos pueden ayudar a crecer, aquellos que nos pueden ayudar a madurar, aquellos que nos pueden enseñar acerca del reino de Dios, aquellos que nos van a ayudar a mantener los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, como nos lo dice en el libro de Hebreos capítulo 12. Jesús siempre va a velar por nuestro bienestar. Lo que nos lleva a la cuarta palabra. La cuarta palabra, hermanos, está en Mateo capítulo 27, versículo 46. Y dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Hermanos, Jesús no estaba cuestionando a Dios. Estaba recitando las primeras líneas del Salmo 22 que expresaban la profunda angustia que sintió cuando tomó sobre sí los pecados del mundo y el Padre tuvo que darle la espalda. Dios es santo. Dios es justo. Dios no puede ver pecado. Cuando Dios formó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, el libro de Génesis nos dice a nosotros que cuando Adán cultivaba el huerto del Edén y trabajaba cultivando la tierra y comiendo de los frutos de los árboles, nos dice la Escritura en Génesis que Dios bajaba del cielo y caminaba con Adán en el fresco de la tarde. Es como cuando, por ejemplo, tú terminas tu día, llegas a casa y llegas a casa, está tu esposa esperándote ya con la maletita del picnic lista para ir al parque. Ya tiene el sándwich, ya tiene el agua,
ya tienes un refresco y ya te está esperando para en cuanto tú llegas, te quitas el uniforme, te pones tu jogging suit y entonces se van al parque y caminan alrededor del parque en el fresco de la tarde, llegan, se sientan debajo de un árbol, abren la canasta, sacan de la canasta los sándwiches, sacan de la canasta sus agüitas, sus refrescos y comienzan a platicar, a conversar y a comer juntos. Esa era la relación que Dios tenía con Adán. Pero el momento que Adán gustó, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, esa relación fue rota. Dios ya nunca más volvió a caminar con el hombre. Ni con él ni con ningún otro. Tuvo una relación muy íntima y muy personal con Moisés. Tuvo una relación muy íntima y muy personal con Elías. Tuvo una relación muy íntima y muy personal con Enoc. Tuvo una relación muy íntima y muy personal con Eliseo, con Samuel, con David. Pero en ningún momento leemos en las Sagradas Escrituras que Él descendió del cielo y caminó con ellos en el fresco de la tarde. Porque tanto Enoc, Elías, Samuel, Moisés, todos ellos, como tú y yo, eran pecadores. Y todos ellos, como tú y yo, necesitaban un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Por ello es que cuando vienen los fariseos y comienzan a cuestionar a Jesús, y le dicen a Jesús, ¿quién tú eres? Jesús les dice a ellos, si ustedes abriesen las Escrituras y las escudriñasen, se darían cuenta que desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, o sea, en todo el Antiguo Testamento, habla acerca de quién, habla acerca del Salvador del mundo, habla acerca de Jesús. Si lo lees de Génesis hasta Malaquías, para los judíos, ellos podían encontrar en todas estas porciones de la Escritura a Jesús. De la misma manera que tú y yo encontramos el plan redentor de Dios desde el libro de Génesis, donde Dios le dice a la serpiente que tú le herirás en el carcañal, o sea, tú crucificarás a Jesús, pero Jesús pondrá su pie sobre tu cabeza y te aplastará. Esas fueron las palabras de Dios en el libro de Génesis. Después Moisés les dice al pueblo, hey, ustedes que me escuchan a mí y han puesto su fe y su esperanza en las palabras que Dios ha dado a través de mí, Dios os va a levantar un profeta mayor que yo. A Él tienen que escuchar. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Por ello es que ahora aquí Jesús, el Hijo de Dios, que nunca se había separado del Padre, aún mientras Él caminaba en esta tierra, nos dice la Escritura que Él se iba a las montañas, se perdía por noches enteras a estar con su Padre. A estar con su Padre. Pero ahora acá en la cruz del Calvario, aquí es donde los pecados de la humanidad, tu pecado, mi pecado, el pecado de los pasados, de los presentes y de los futuros, fueron puestos en las espaldas de Jesús y fueron clavados en la cruz del Calvario juntamente con Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para ofrecernos a nosotros el don de la vida eterna. Ofrecernos a nosotros la salvación. La agonía física de Jesús fue horrible. Fue horrible, hermanos. Los latigazos le dolieron mucho. Los clavos cuando traspasaron sus manos y tuvieron que darles con un martillo para que entraran en la madera. Cada vez que ese clavo se deslizaba a través de su mano, era un dolor insoportable, porque aquí están los nervios que conectan a todo el sistema nervioso. Así es de que cada vez que el clavo pasaba y rozaba esos nervios, él sentía un dolor que no lo puede tolerar el cuerpo humano. Pero nada de eso le afectó a él. Lo soportó con gozo. Lo soportó con gozo. ¿Por qué? Porque aún tenía a su Padre. Aún tenía a su Padre.
Lo que le dolió a él, lo que le partió el alma, lo que partió su corazón, fue cuando el Padre tuvo que darse la vuelta. Porque los pecados de la humanidad fueron puestos sobre sus espaldas. Y fue ahí en ese momento cuando Jesús exclamó a gran voz y dijo: Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado si nunca hemos estado separados? Nunca hemos estado separados. Lo que nos lleva a la quinta palabra. La quinta palabra, hermano, la encontramos en Juan 19, 28. La quinta palabra que Jesús exclamó desde la cruz está en Juan 19, 28. Y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, todo, dice, estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Qué interesante. Porque Jesús, el Hijo de Dios, no hizo nada que no estuviese escrito. No alteró el plan de Dios. En ningún momento Jesús dijo: Señor, si lo hacemos de esta manera, nos va a salir el plan mejor. Jesús obedeció al Padre. Obedeció al Padre viniendo al mundo en forma de bebé. Encontramos a Jesús a la edad de 12 años diciendo a las multitudes y diciendo a María, su madre, y a José las siguientes palabras: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En los negocios de mi Padre, el negocio de Dios, hermanos, es salvar almas. El negocio del Padre es que todos procedamos al arrepentimiento. Y el negocio de Jesús era morir para que todos nosotros pudiésemos tener esperanza y tener también la oportunidad de decir: Señor, perdóname, soy pecador, me arrepiento de mis pecados, te invito a entrar en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador. Y de ese momento en adelante saber que nuestros pecados han sido perdonados. Dice la Escritura: he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. De esa confesión en adelante tu vida comienza a cambiar. Porque ahora ya Dios está en ti, está trabajando en tu corazón. Ahora el Espíritu Santo te está redimiendo de pecado, de justicia y de juicio. Te está ayudando a caminar en santidad y verdad. Te está enseñando la voluntad del Padre. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: ir y hacer discípulos de las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Jesús mismo nos dice en el libro de Juan 14: me voy, mas no os dejo huérfanos, os dejo al Espíritu, al Consolador, el cual vendrá y os enseñará todas las cosas que yo os he enseñado. Os enseñará todo. Qué interesante, ¿no? Pero acá dice la Escritura, para que se cumpliese la Escritura, Jesús exclamó diciendo: tengo sed. Tengo sed. Hay quienes dicen que Jesús era un ser sobrenatural y por lo tanto Él pudo tolerar la crucifixión, el dolor y aún la misma separación de Dios. Pero hermanos, si eso fuera verdad, ¿por qué entonces Jesús desde la cruz dice: tengo sed? Si era un ser sobrenatural, ¿por qué no automáticamente sació su sed de una manera divina? Eso es para que veas que Él era tan humano como lo somos tú y yo. Sentía dolor, sentía frío, sentía hambre, sentía sed y sentía cansancio. Él vino a este mundo a vivir con los hombres, entre los hombres como hombre, para que tú y yo nos pudiésemos identificar con Él y pudiésemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Bueno, la escritura a la cual hace referencia aquí es el Salmo 69, 21. El Salmo 69, 21. Es a la cual está haciendo referencia a estas palabras. Y en el Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. En mi sed, dice, me dieron a beber vinagre. Así es de que, ¿qué entendemos? Entendemos que, hermanos, entendemos que Jesús estaba ahí para cumplir lo escrito acerca de la redención de la humanidad. Lo que nos lleva a nuestra sexta palabra esta noche. La sexta palabra, hermanos, está en Juan 19:30. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. ¿Qué está consumado, hermanos? La ley es cumplida como nunca antes ni después en su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. La profecía mesiánica es cumplida, la redención es cumplida. Él ha acabado la transgresión y ha hecho reconciliación por la iniquidad, e introducido la justicia eterna y sellado la visión y profecía acerca del Santísimo, del Santo de Israel, del Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que Él ha inaugurado el reino de Dios y dado nacimiento a un mundo nuevo. A un mundo nuevo. ¿Por qué? Porque antes de que Jesús viniese al mundo, nos dice él mismo, Jesús, en el libro de Lucas, capítulo 16, de los versículos 19 en adelante, nos cuenta una historia acerca de un hombre rico y de un hombre llamado Lázaro. Y nos habla acerca de un lugar llamado el Seol. Y en ese lugar llamado el Seol nos dice ahí mismo en el libro de Lucas que era un lugar que tenía dos compartimientos. En un lugar estaban los que estaban siendo atormentados y en el otro lugar estaban siendo los que estaban siendo confortados, consolados por Abraham hasta la venida del Hijo de Dios. Hasta la venida del Hijo de Dios. Cuando Jesús muere, le dice al malhechor que estaba con él en la cruz: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el Seol. Hoy estarás conmigo en ese lugar de consuelo donde Abraham consuela las almas hasta que yo baje a ese lugar. Predique a esas almas, les hable acerca del plan redentor del Padre que ha venido a ser consumado en su totalidad, y ahora no solamente ellos, sino que toda la humanidad tiene esperanza de vida eterna. Esperanza de vida eterna. Lo que nos lleva a nuestra séptima palabra. La séptima palabra de Jesús exclamada desde la cruz. En Lucas capítulo 23, versículo 46, encontramos la séptima palabra que Jesús exclamó desde la cruz. Y nos dice la Escritura: entonces Jesús, clamando a gran voz, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, te doy mi espíritu.
para luego volverlo a tomar. Te doy mi espíritu. Te lo encomiendo. Te lo encomiendo. O sea, te lo doy para que lo guardes mientras yo bajo ¿a dónde? Mientras yo bajo al Seol. A cumplir el resto del plan redentor. Pero al tercer día, dice, al tercer día voy a ¿qué? A resucitar. Y al tercer día, nuevamente voy a volver a tomar mi espíritu. Para entonces revelarme a la humanidad. Para que ellos vean que yo vivo. Para que ellos vean mis marcas. Las marcas en mis manos. Las marcas en mis pies. Para que ellos vean la marca en mi costado. Y ellos entiendan que soy yo. ¿Quién? El Redentor del mundo. Que vine a redimir la humanidad. Encomiendo mi espíritu. Qué glorioso y maravilloso es el Señor. Esas palabras las había expresado el salmista en el Salmo 31:5, donde dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Este versículo era la oración que pronunciaba un niño judío al acostarse por la noche. Jesús hizo aún más tierna la oración, confiando a Dios, el Padre, su espíritu. Confiando a Dios Padre, su espíritu. Jesús entregaba al Padre el Espíritu, que es el portador de la vida, hermanos. Se lo entregaba totalmente. Y pasa a la esfera del poder y propiedad del Padre. Dios es un Dios fiel, de fiar, Padre. En sus manos y en su bondad paterna está el bien asegurado de cada uno de los que pongamos nuestra fe y esperanza en Él. En las manos de Jesús, en las manos de Dios, debemos de encomendar nosotros nuestra vida. Para terminar, en Juan 10:17, nos dice así la Escritura: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así es de que Jesús, hermanos, no maldijo a nadie. Como podemos ver en el malhechor que estaba al lado de él, que maldecía a todo aquel que le miraba. Maldecía al gobierno romano y maldecía aún al mismo Jesús que estaba colgado en la cruz del Calvario al lado de él. Mas, sin embargo, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le dijo también al malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo a María, su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan: he ahí tu madre. Igual le dijo a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y para demostrarnos su humanidad, les dijo en voz alta: tengo sed. Y después de que el plan redentor para la humanidad fue terminado, exclamó desde la cruz: consumado es. Y le puso la tapa a la botella, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esas fueron las últimas 7 palabras de Jesús desde la cruz. Padre, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, mi Señor. Porque qué lejos estamos, Padre mío, de este nivel de santidad. A nosotros, Padre mío, el día de hoy, si alguien nos mira mal, ya estamos maquinando en nuestra mente de qué manera responderle. Si alguien, Padre mío, nos acusa falsamente, automáticamente ya estamos yendo a contratarnos un abogado.
Si alguien, Padre mío, nos ofende, no nos quedamos satisfechos con un perdón. Queremos que paguen por lo que hicieron. Pero podemos ver en Jesús, tu Hijo, que, oh mi Dios, aún a pesar del maltrato, aún a pesar de las injurias, aún a pesar de las maldiciones con las cuales el mismo pueblo le maldecía, Jesús desde la cruz pidió que les perdonases porque no sabían lo que hacían. Ayúdanos, Padre, a llegar a ese nivel de madurez. Ayúdanos, te necesitamos. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, pues, mi Dios, somos débiles. Pero tú, oh Padre mío, en nosotros y a través de nosotros nos puedes ayudar a llegar a ese nivel de santidad. Gracias, Padre, te damos. Ahora bendícenos esta noche. Bendice a esta iglesia, a este tu pueblo, a estos tus hijos. Tú, mi Dios, compraste a cada uno de ellos con tu preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Son tuyos, Padre. Guarda y cuida de ellos, vela por ellos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.